Nos da mucho gusto que esta noche nos acompañe Paco Ignacio Taibo II, encargado del despacho de la Dirección del Fondo de Cultura Económica. Gracias por estar con nosotros, Paco, ¿cómo estás? Un placer, de lo más bien, como decía un amigo mío. Estás aquí cerquita, ¿no? Aquí está a la vuelta. La oficina, así que te esperamos varias veces por acá en los próximos meses. Espero que no, porque las horas ya... Las horas ya no son, ¿verdad? Llegas a las 11 de la noche fumigado. ¿A qué hora entras a trabajar? Pues hoy entramos como a las 9 de la mañana en la acción que tuvimos en el Politécnico, donde se anunció el arranque de las jornadas de fomento de la lectura, porque vamos a estar en todas las escuelas del Politécnico a lo largo del año, con unidades móviles, animación, en un programa conjunto bien bonito con el Poli, y vamos a meterle caña y fuerza a la Feria del Libro del Politécnico. ¿Cómo han sido estas primeras semanas ya en esa oficina en un 16º piso, arriba del Colegio de México? Faraónica la oficina. ¿Cómo fueron? Divertidas. Por un lado, la sensación de que este no es mi espacio, yo jamás tendré una oficina así en mi vida, y de repente la tienes, punto. Entonces tengo terraza de sol, terraza de sombra. Tengo una mesa de trabajo más grande de las que he tenido toda mi vida, y 7 mesas de reuniones y conexiones. O sea, el fondo estuvo diseñado como una empresa mediana, mal hecha, mal construida, muy para que fuera tumba faraónica. Pero muy divertido por otro lado, porque se pueden hacer muchas cosas. De hecho, en días hemos lanzado operaciones que han pegado muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo es eso, administrar un lugar como el Fondo de Cultura Económica? Yo creo que te debates entre dos cosas, que es el peso histórico del fondo, que sin duda es interesante, hay un catálogo fascinante, y hay unas carencias brutales. Por ejemplo, el fondo decidió en algún momento no publicar literatura, sino publicar ensayos sobre literatura destinados a las academias de las escuelas de letras. Y entonces llegas a una editorial y dices, aquí me falta, para mí, el eslabón más importante, que son novelistas, ciencia ficción, fantasía, literaturas que hagan que un adolescente le bote las neuronas, lo enloquezca. Y entonces había que modificar todo el programa editorial con nuevas lógicas. Luego había que modificar una política de precios que me parecía absurda, que no les preocupaba el precio del libro. Entonces tienes libros de 400, de 500 pesos. ¿Y no lo vale? ¿No hay libro que valga eso? Yo digo que sí hay libros que valen 500 pesos si tienes los 500 pesos para pagarlos. O sea, la relación no está en términos del valor intrínseco de un libro. La relación está entre tener una población que realmente, por razones económicas, no tiene acceso al libro. Y la tienes. Cuando empezamos en la Brigada para la Libertad, el problema fundamental era: tenemos que lograr que el bloqueo económico se rompa. Y tenemos que lograr que el bloqueo informativo se rompa. Entonces tienes que ir a contarles los libros a la gente, sin entrada, sin policía en la puerta, sin mesa donde te dicen, ¿y usted qué quiere en una biblioteca? Y por un lado, y bajar el precio de los libros por otro. ¿Eso te lo dice la experiencia, Paco? ¿El tema de la gente no compra libros por el dinero? No, yo creo que la gente no compra libros, entre otras cosas, por el dinero. Yo creo que hay varias variantes. Una de ellas es el precio de los libros, que está fuera del alcance de una mayor parte de la población. El segundo es unos errores graves en la educación media, que hicieron que el adolescente se bloqueara ante la lectura por placer, porque tenía que leer 18 páginas de tal texto, y ahora de química, y ahora física, y ahora matemáticas. Y llega un momento en que el adolescente dice, leer, qué hueva, leer, qué aburrido. Claro, en esa lógica, leer es obligación, castigo, examen el miércoles, y no es leer, qué placer. Y entonces había que romper eso. ¿Y estás metiendo la cuchara en la reforma educativa? ¿En ese sentido? Estamos metiendo la cuchara en algo diferente. Estamos empezando un plan de fomento de la lectura en escuelas de enseñanza media y en las normales. Tenemos que ganar que el normalista sea alguien que diga, leer, qué divertido, leer, qué apasionante, leer, y que se lo transmita a sus futuros alumnos. O sea, el mensaje es claro, es: si no has leído los 20 poemas de amor de Neruda, ligas menos, compadre. Si no has leído El Conde de Montecristo, no sabes lo que es la aventura. Si no leíste Los Tres Mosqueteros, ¿de dónde vas a poder decir en mitad de las arenas polvosas de Nezahualcóyotl
uno para todos, todos para uno. Si no has leído Robin Hood, caray, no vas a saber que robar a los ricos para darle dinero a los pobres es un acto de salud mental, literaria e históricamente hablando. ¿Quién te enseñó a leer así, Paco? Yo era un niño de 5 años enfermo, en una familia de lectores, y descubrieron que como no me podía salir de la enfermedad, pues sí podía llegar a los libros. Y prácticamente desde los 5 años soy un fanático lector. Llegó un momento en que simulaba enfermedades para poder quedarme en la cama leyendo en lugar de ir a la escuela. Era un genio yo, diciendo, y ahora tos húmeda. Y entonces mi mamá decía, no puedes ir a la escuela así, Paquín. Y yo decía, ching, 2 de Tarzán me he hecho, pero fácil en estos 3 días. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegas a transmitir eso? Porque ese es el gran trabajo, yo creo que de un mecanismo mucho más grande que el Fondo de Cultura Económica. Sí. ¿Cómo llegas? Te sientes enfrente de la gente y les dices, a ver, compañeros, Quevedo. Para ustedes hasta ahora Quevedo es un hombre que está asociado a la obligación de leer en secundaria los clásicos del siglo de oro. Y les dicen, no. Y ahí les va un soneto. Y de repente empieza a hablar del soneto. Quevedo es el lenguaje, la riqueza, el sabor. Y les dices, polvo serás más polvo enamorado. Y les dices, no cualquier pinche polvo, polvo enamorado. Y se lo dice a un adolescente de Azcapotzalco, al cual el mensaje le llega como rayo a la cabeza. Y de repente logras cosas como la que logramos en una feria del libro, que es ante 30 punkis ilustrados, que solo leían a Lovecraft y novelas de monstruos peludos, pues fueron, al día siguiente me llaman de la librería parroquial de Azcapotzalco diciendo, ¿qué hiciste? Están viniendo a comprar sonetos de Quevedo, los lectores de Lovecraft. Hay magia, la lectura tiene un nivel de magia horrible, temible, enorme, convocatoria. ¿Y esto qué? ¿Se logra por brigadas? Mira, ¿O de qué manera? O sea, porque vaya, al final, claro que enamora a un estudiante tener un profesor como tú. O sea, decir, es por aquí. Pero ¿cómo se logra pasar eso? O sea, el tema es, pues no puedes estar en miles de aulas. ¿Sospechas? Sí, lo único que tengo bueno y positivo no es mi uniforme con corbata de funcionario, porque no lo tendré jamás. Lo que tengo es que tengo el don de la ubicuidad. O sea, puedo estar en 2 lados al mismo tiempo, está demostrado. ¿Cómo lo logras? Vas creando círculos de contagio. Entonces, creamos un equipo que está dirigiendo Educal, el Fondo de Cultura y la Dirección de Publicaciones de manera sincrónica. Antes de que nos funcionemos, actuamos como un solo grupo, absolutamente motivado. Creamos una estructura de contacto directo con la gente. Activamos los librobuses, les cambiamos los libros que traían y los precios, ¿sí? Empezamos a organizar monitores. Estamos preparando una colección maravillosa de libros por abajo de los 10 pesos, de folletos, que se va a llamar Vientos del Pueblo. Hicimos operaciones de fomento a la lectura directas. Estamos cambiando el modelo de atención en las librerías. Vamos a tener 150 librerías en todo el país. Cambiémosla, que salgan a la calle y les dice a los compañeros del Fondo de Cultura de Guadalajara, oiga, ¿y qué tal si van al Camellón los domingos, voluntarios? Y la gente dice, sí, ¿podemos? Y yo diría. ¿De cuánta gente estamos hablando este ejército de letras? Mira, el equipo original éramos 22, pero ahora ya tenemos cerca de 1000. Tienen 1000 hoy. Voluntarios. Hay 2400 promotores de la lectura voluntarios organizados con los que estamos trabajando. Hay todo el equipo de trabajo del Fondo de Cultura. Hablas con los almacenistas y les dices, desde ahora, cuando publicamos un libro de la colección Vientos del Pueblo, a usted le toca uno de regalo, para que en la noche puedas llegar a tu casa y decir, no, yo no soy almacenista, yo soy el que hace esto. ¿Sí? Es un problema de actitud. Tenemos que estar con los vientos de cambio que soplan en este país. ¿De dinero también? ¿Con cuánto dinero tiene el fondo? ¿Cuánto cuentas? Yo creo que contamos con el suficiente, porque tenemos un presupuesto que no ha sido reducido, por un lado, y por otro lado, porque tenemos que generar las propias ganancias con nuestros propios libros, aunque sea de una manera moderada, para reinvertirlos en hacer más libros y ahorrar. El fondo no ahorraba. El fondo gastaba en cosas que no me gustan nada. Nada. Se habla de esta estrategia de bajar el precio de los libros. En realidad, la mayoría son clásicos y ¿no son la mayoría clásicos? No solo. Estamos bajando y hablando con autores que publicaron hace 2 años. Y le dices, ¿bajamos?
a pesar de que baja sus ingresos por Sí. libro vendido. Que ese es el tema, es Y uno te de los dicen sí, porque saben, los autores somos listos, hombre. Ya sabemos que si vendes 8,000 libros con un 10% de 8 pesos, pues es mucho mejor que vender 50 libros con un 10% de 200 pesos. O sea, hay escritores que te dicen sí. Hasta ahora no he quiero. encontrado uno que me diga que no. ¿A cuántos has buscado, Paco? Pues debo haber hablado en estos 20 días que llevamos dirigiendo el fondo de manera fantasmal. Debo haber hablado con, ¿qué? Unos 40, 50 autores mexicanos y Y te unos han dicho, 20 o 30 vamos. extranjeros. Ni uno me ha dicho que no. Ni uno. Ni uno dijo, oye, pero a ese precio voy a ganar menos dinero en las regalías. Pero además, ¿de qué hablamos? El fondo no pagaba adelanto de regalías a autores mexicanos. Y sin embargo, hacía contratos de $600,000. Y ni quiero decir de quién y no me voy a meter hoy en esa guerra. Pero no pagaba 10 por adelanto a autores mexicanos, a poetas jóvenes, nada. Y no, así no es. Yo tengo una vida como escritor, vivo de mis derechos de autor desde hace 25 años o cosa por el estilo. Sé de qué estamos hablando. ¿Qué le dirías a Ni los uno. jóvenes que nos están viendo y que son escritores? ¿Se puede vivir de ser escritor? Sí, lo que pasa es que tienes que acumular una obra importante, sólida y paciencia, mucha paciencia. O sea, esos nuevos ¿Qué le dijo escritores. Calimán a Solín? Serenidad y paciencia, Solín. ¿Es el Pero mismo sobre consejo? todo, mucha paciencia. ¿Ese es el consejo que le das a los nuevos A escritores? un escritor joven, sí. El éxito es una cocina lenta, fatigosa, dura, y es el problema del encuentro de tu talento con los posibles lectores. Y hay excelentes escritores jóvenes que todavía no encontraron a sus lectores. Y ese es el otro problema. El fondo y el conglomerado de Ducal, CEP, Fondo, vamos a Dirección de Publicaciones Fondo, vamos a tener que lanzar una estrategia muy potente de promoción de libros con talento, empujando a sus autores. Y eso significa, curioso, hoy en la mañana me vinieron con la retahíla de siempre. Hay algunas retahílas que a mí ya me aburren, como, y se la pasan tiquitiqui. Y yo digo, antes no sabían el alfabeto, ¿qué te preocupa? El tiquitiqui es un acto de alfabetismo. Y les dices, pero bueno, la contradicción entre la lectura y la red. Y le dices, ¿contradicción? No. Son compañeras de vida. La red debe impulsar la lectura y colaborar con la lectura. Debe decirte de repente, mira estas 5 líneas, detrás de ellas hay un libro. ¿Sigues? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde se consigue? O sea, la red es como los otros que te preguntan, oye, ¿el fútbol o la lectura? Y yo digo, bueno, en los intermedios se puede leer una novela en lugar de ver los anuncios. En los intermedios, pues sí. Pues sí. ¿Qué hubiera pensado Paco Ignacio Taibo si en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubieran cambiado una ley para poner a alguien en el Fondo de Cultura Económica? Bueno, el problema es planteado así, resulta como medio loco, porque a lo mejor hubieran cambiado la ley para que no te metan al bote siendo presidente después de haber hecho 1,000,000 tropelías. Pero en el caso particular, lo que han llamado la ley Taibo, pues yo le llamaría la ley Francisco Javier Mina, hombre, que da plenos derechos, como la Constitución dice, a cualquiera que hayamos nacido fuera de México. Y a la pregunta de ¿usted es mexicano? Pues mucho más que la mayoría de los que criticaron, que son mexicanos por churro, porque nacieron en Toluca o Monterrey. Yo me hice mexicano. Yo escribí en México, publiqué mis libros, salí a la calle en México una y otra vez, y el primer madrazo en serio que me pusieron en mi vida me lo dio un granadero por estar luchando por las libertades democráticas. Creo que me he ganado plenamente. Estoy nacionalizado hace 30 años, tengo una hija mexicana, pago mis impuestos en México. ¿Qué le ladran? ¿No? Era como muy absurdo el debate. Y se focalizó en esto, que al fin y al cabo, ¿qué importaba? El hecho es que la ley repara una injusticia y vuelve al texto constitucional. Y es bueno para mí, es bueno para Elena Poniatowska. El tema de los naturalizados. Sí. ¿Al final te has contenido? ¿Has aprendido a contenerte en las últimas semanas? Medianamente. Ya dije 2 más malas palabras desde que empezó esta entrevista, pero suelo decir un promedio mucho más alto. Tengo que controlarme. Yo vengo de un lenguaje... A ver, yo soy un apache culto, hombre. Y soy apache. Y a veces virulento. Pero el que se ponga enfrente, que tenga cuidado, porque soy muy leído y muy escribido. ¿Sí? Y en ese sentido, puedo lo mismo estar citando a Nietzsche que diciendo leperadas, no tengo trance. Yo no creo en las malas palabras. Hay
palabras que significan cosas. Pero sí te arrepientes de lo que sucedió en la FIL. No, ¿por qué no? No, espera. No, creo que estuvo fuera de tono, pero sobre todo estuvo fuera de marco de consecuencias, porque daba la impresión de que era otra cosa, ¿no? Y además te metías en un merequetengue de explicaciones que era medio absurdo. Arrepentirme en el sentido de decir, pues explotaste de una manera injusta, incorrecta, virulenta, pasada de tono, te pasaste de tono. Yo creo que sí, me pasé de tono, ¿no? Innecesariamente, además. Rudeza innecesaria. Pues yo diría, cuando le picas a los ojos al suelo es como feo, ¿no? Aunque Y si todavía le dices... todos los que hemos vivido lucha libre sabemos que es generalmente habitual. Y si todavía en el suelo le dices, se la metimos doblada. Lo dijiste tú, ¿eh? Sí, citando al prócer. No. Seguro que la tienes en tu Citando al prócer. Seguro que la tienes en tu propio Citando closet. citando al prócer. Entonces sí te has contenido en las últimas semanas. ¿Has aprendido que estás en una oficina en la cual ya tiene que ser otro Taibo? No. ¿Parezco Totaibo? No. ¿Ya leíste mi camiseta? Ya la leí. Ah, bueno. ¿Parezco Totaibo? No. En 1964, ¿En conductas? 65, no dejaron entrar a un compañero al baile de la prepa porque no traía corbata. Y los que ahí estábamos, Joaquín Orteca, Paco Pérez Arce y compañía, dijimos, nos quitamos las corbatas y las tiramos al suelo. Y juramos, porque éramos preparatorianos de izquierda, nunca volverlas a usar. Y yo lo juré, y así soy, y así voy a ser. No creo que otro Taibo esté hoy dirigiendo el fondo. Todo lo está dirigiendo Paco Ignacio Taibo, que aporta lo que tiene. 50 años de escritor, 30 años de fomento a la lectura directo, un conocimiento enorme de la industria editorial, una serie de virtudes, pero sobre todo lo que yo aporto es una visión democrática de este país. ¿Haces una pausa en la escritura? Sí, no porque quiera. Forzosa. Pues el problema es que yo solía escribir de noche y ahora imposible, de noche caigo como tabla. Entonces, la última semana he podido escribir 2 horas. Y eso porque las cosas empezaron tarde el domingo, si no ni eso. ¿Estás trabajando de lunes a domingo? Sí. Y está fuerte. Lo que pasa es que la etapa... Creamos un programa de choque. Y el programa de choque es de choque. Mil cosas. ¿En cuánto quedó tu salario, Paco? No lo sé. No tengo nombramiento todavía. Todavía no te dice. No lo sé. Me da curiosidad y digo, ¿y cuánto ganaba el director antes? Y te dicen, eso es antes. Digo, bueno. ¿Departamento en Houston? No, es que... ¿Quién dice eso? No lo sé, vamos a ir Y además en preguntando Houston a los que vienen por hay aquí. que ser nacoburgués para pensar que yo me iría a Houston. O pensar que me gustaría vivir en las afueras de Disneylandia. No, hombre, no. Tengo mi casa donde siempre, en la Condesa, desde hace muchísimos años, que me compré, no, ni siquiera se la compró Paloma, no es mía, es de ella. Cuando tuvimos la suerte de ganar simultáneamente el premio Planeta latinoamericano y los derechos de autor de mis películas basadas en Velasco Arana. Entonces de repente tenía bastante lana y nos compramos una casa porque nos subían la renta cada rato, la historia de siempre. Pero nada. ¿Qué quieres? Vivo humildemente yo. Sí. Soy franciscano, no es broma eso de que ¿No? soy franciscano. No, O sea, pues toda mi vida, los últimos 30 años de mi vida, he ganado más de lo que gasto con los derechos de autor. Y te mantienes ahí. Mira, el dinero, cuando tienes 25 años y eres tonto, puede ser que sea muy importante. Pero cuando tienes cerca de los 70, como tengo yo, sabes que lo importante está en otros lados. Ya estoy del otro lado. La imposición de una cartilla moral, ¿Imposición? o por lo menos la propuesta de decir léanla entre todos. Pues no está mal. ¿Y de la Constitución moral? Hacía falta una lectura moral de este país. Vivíamos en las cavernas de los enemigos de Alí Baba. Aquí los 40 ladrones iban al palacio todos los días. Y además el doble lenguaje, la doble moral. Hace falta una cartilla moral. Hace falta devolverle a la vida pública ética. Conmigo no hay conflicto. Que la cartilla de Reyes no es mi máximo, prefiero a Bakunin,
Pues sí, pero tampoco me crea conflicto leerla. Y desde luego no me crea conflicto los llamados a la austeridad, la humildad republicana, me parecen maravillosos. Porque este país era lo contrario. ¿Sí? En el fondo me he encontrado con los restos de alfombras rojas. Que hagan confeti con ellas. Nosotros estamos para hacer libros para el pueblo. ¿Cómo vas a estar, para terminar, cómo vas a estar satisfecho de una labor en el Fondo de Cultura Económica? ¿Cuando pase qué? Porque la mayoría de las cosas planteadas por Andrés Manuel López Obrador son tangibles. Cuando dice, voy a llegar al gobierno y no voy a usar el avión, ahí está, no lo uso, lo voy a vender de hecho. Voy a voy a bajar todos los sueldos 108,000 pesos, ahí están, tal. Por eso lo quiero yo, Andrés, porque hace cosas, no dice cosas. En este país todo el mundo decía cosas, Andrés las hace. ¿Qué ofreces de tangible? Yo creo que estoy viviendo el proceso del fondo como si fuera alcohólico anónimo. Y eso que yo no bebo, soy abstemio militante y monógamo. Yo soy un desastre como modelo de escritor mexicano. Y entonces estoy viviendo muy al día. Yo creo que en 15 días el lanzamiento de Vientos del Pueblo. En un mes el haber demostrado que el Fondo de Cultura no se dirige en Picacho, en el piso 7, sino se dirige en la calle, en ferias de libro en provincia, en tianguis callejeros, en operaciones de fomento a la lectura. Yo creo que en 3 semanas el relanzamiento de nuevos títulos y nuevas colecciones. Yo creo que en un mes que los planes de fomento a la lectura en las escuelas de enseñanza media ya hicimos pilotos y funcionan. Y ya en mes y medio que las ofertas que vamos a hacer de esta semana bajamos el precio de estos libros a tanto, basta con que lo digas para que haya reacción inmediata. ¿Nunca habías tenido tan organizada tu vida? Hijo. Porque me acabas de decir los objetivos a mes y Me acabas medio. de pisar en el callo que sí me duele. Yo siempre he sido un hombre extremadamente caótico que reacciona a impulsos y entonces tengo 10 libros escritos al mismo tiempo, entonces, y hoy en la mañana, ¿cuál quieres escribir? Este y este otro. Y hoy, o sea, tenía una enorme disciplina, la tengo, enorme, pero siempre he estado, o sea, mi padre me dio la clave, me dijo, oye, hijo mío, ¿te das cuenta que hasta nos pagan por hacer lo que nos gusta? Pero al mismo tiempo soy yo soy un hombre de una terrible puntualidad. Aprendí que los festivales empiezan a horas en punto, que no hay que hacer pagar Bueno, okay. Pero, híjole, sí, nunca había estado sometido a una disciplina tan rígida como la que me impone Fondo Educal DG. Bueno, pues esperemos que sea la primera de muchas pláticas. Gracias, Paco Ignacio Tarbo, por estar esta noche con Vamos nosotros. a necesitar tu ayuda, tu ayuda y la de decenas de comunicadores, excepto los muy pirurris que odian la idea de que los libros bajen de precio, quién sabe por qué, porque ellos ni leen, pero vamos a necesitar la ayuda de los medios. O sea, esto solo va a funcionar si hacemos sincronía, autores, editores, promotores de la lectura y los medios. Bueno, pues aquí siempre hay un micrófono abierto, Paco Ignacio. Muchas Por estar gracias, esta un noche por placer. acá. De verdad, nosotros vamos a una pausa, regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura.